Gracias por la invitación, gracias Ignacio por la presentación. Creo que casi debería pedir disculpas por el vídeo en la medida de que, en fin, son unas imágenes y unas declaraciones turbadoras, ¿no? Escuchar así de repente a todas estas personas contando, ¿no? Pues el momento en el que se enteraron de la noticia de la muerte o de su marido o de su padre o de su hermano, pues es duro, ¿no? El vídeo en ese sentido condensa algunos de los episodios que hemos recogido en el proyecto. El proyecto, creo que Ignacio lo ha resumido muy bien, pretende reconstruir de manera exhaustiva y rigurosa lo que han sido pues, las últimas 4 o 5 décadas, en el caso concreto de Navarra, en relación con el terrorismo. Es una iniciativa que promovió y ha financiado el Gobierno de Navarra, que se puso en marcha hace 2 años. Hemos estado trabajando en ella un grupo de 4 periodistas, pues con algunos colaboradores, y básicamente lo que hemos hecho es documentar muy bien todos los atentados que ha habido en Navarra. Son relativamente fáciles de reconstruir los atentados mortales, pero ha habido muchísimos más. Y quizá la aportación más interesante del libro son las entrevistas que hemos ido haciendo a las personas que han sufrido esos atentados de manera más directa, ¿no? a las víctimas del terrorismo. Una de las que habla en el vídeo que hemos visto, ahí aparecen únicamente las voces, es una mujer de Málaga, se llama Catalina Navarro Lina, que se quedó viuda el 2 de enero de 1979. Su marido era policía, tenía 25 años y fue a desactivar una bomba que habían puesto en la Plaza del Castillo en una oficina de una inmobiliaria a cuyo dueño ya habían intentado secuestrar unos meses antes. Entonces, fueron varios policías un 2 de enero y cuando estaban justamente empezando a hacerse cargo de la situación, pues la bomba estalló y murió Francisco Berlanga, que así se llamaban. Su mujer, que estaba entonces en Málaga, era madre de 3 niños de 5, 3 años y unos meses, el más pequeño. Y cuando hablamos con ella nos contó pues no solo cómo fue el atentado, sino también cómo ha sido su vida desde entonces, desde aquel día de 1979, con 3 niños a su cargo. Y hablando de todo un poco, hablaba también ella de su marido, lógicamente con mucho cariño, y decía: si los que pusieron la bomba hubiesen sabido de buena fuente la clase de persona que era Paco, creo que no le habrían quitado la vida. Y al oírle hablar de su marido, de lo buen padre que era, del futuro que soñaban juntos, es fácil, creo, concluir que sí, que quizá tenga razón, que si esas personas que pusieron la bomba se hubieran hecho cargo de cómo era la persona a la que después causaron la muerte, pues quizá de alguna manera se hubieran replanteado o se hubiera despertado algún escrúpulo en su conciencia, ¿no? En el fondo es esto que decía Tertuliano: se deja de odiar cuando se deja de ignorar. Esta explicación, o esta reflexión, ¿no?, que hacía Catalina Navarro, si hubieran sabido cómo era, quizá no lo hubieran hecho. También es verdad que puede sonar un poco ingenua a la vista de del balance, del triste balance que ha dejado ETA, ¿no? Pero, volviendo sobre este caso y comentando esta reflexión y otras similares, las personas que hemos estado trabajando en el libro, en el fondo hemos pensado que algo de razón sí que puede tener esta persona, en el sentido de que, como dice Joseba Arregui, la memoria no deja en paz a nadie, exige enfrentarse a uno mismo, dice él, es una especie de conciencia convertida en espejo. Y a veces el tener delante estas historias, el conocer con nombres y apellidos que han supuesto tantos años de terrorismo, sí que puede ser eficaz, ¿no? Ahora que se habla tanto de la batalla del relato, es precisamente en ese escenario de la batalla del relato en el que ha surgido este trabajo, y nos gustaría, esa es la ilusión que tenemos, que no sea una simple reconstrucción histórica, que ya sería una aportación interesante, sino que también ayude, como dice Maite Pagazaurtundúa, a desbanalizar el mal, a conseguir que las personas que han convivido con todo esto, no es lo que han convivido, sino que lo han llevado a cabo, que lo han perpetrado, pues al menos con años de retraso se planteen pues qué es lo que han estado haciendo, ¿no? A la vez que también contribuya, ojalá, ¿no?, a despertar las conciencias de quienes lo hemos vivido de una manera más o menos pasiva, ¿no? Esto de contar las historias en primera persona no es únicamente un recurso narrativo, ¿no? Yo me dedico también al periodismo, doy clases en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y al hablar del reportaje
pues se explica esto, o sea, una técnica para que un reportaje sea eficaz, para transmitir eso de manera eficaz una determinada realidad, es descender a los detalles, contar las historias con nombres y apellidos, ¿no? Tomás Eloy Martínez, periodista y escritor, decía que además de ser un recurso narrativo, el personalizar las historias, dice, es muy importante porque en determinados momentos esenciales, decía él, la suerte de un solo hombre resume la suerte de toda la humanidad. Y yo creo que en esta historia del terrorismo algo de esto hay, ¿no? O sea, en estas personas que aparecen entrevistadas en el libro, algunos fragmentos hemos visto en el vídeo, de alguna manera estamos representados todos. Y es importante que nos miremos en ese espejo, ¿no? Y para hacerse cargo, vuelvo al mensaje inicial, para hacerse cargo de cómo han sido las vidas de estas personas, cuáles han sido realmente las consecuencias del terrorismo. Hablamos del terrorismo, pues de que ha habido 858 víctimas mortales, miles de atentados, tantos heridos, tantos secuestrados, pero son cifras. Yo creo que a todos nos resulta difícil asumir eso en primera persona, o sea, calibrar qué ha supuesto eso realmente, ¿no? Leía el otro día una novela más o menos biográfica de Fred Ullman que se titula El reencuentro, habla de los años inmediatamente anteriores a la llegada de los nazis al poder en Alemania. Y entonces cuenta, bueno, en ese escenario, aunque realmente no tiene mucho que ver con el Tercer Reich, pero habla de que él vive en una casa con sus padres, que son judíos, y en un momento dado se quema la casa de al lado y mueren los niños, los hijos de ese matrimonio que estaba fuera en ese momento, ¿no? Entonces hace una reflexión que me pareció oportuna y que la leo. Dice, ese hecho, el incendio y la muerte de los niños, me conmovió de una forma como ninguna otra cosa me había conmovido antes. Había oído hablar de terremotos que causaban miles de víctimas, de torrentes de lava hirviente que sepultaban aldeas, de océanos que devoraban islas. Había leído que el río Amarillo había ahogado a 1 millón de personas y que el Yangtze había ahogado a 2 millones. Sabía que 1 millón de soldados habían muerto en Verdún. Mas todo eso eran simples abstracciones, números, estadísticas, información. Es imposible sufrir por 1 millón de personas. En cambio, conocía a esas 3 criaturas, las había visto con mis propios ojos. Bueno, continúa con su reflexión, pero eso decía que me parece que viene al hilo de lo que estaba comentando y del espíritu del libro en el fondo, porque lo que hemos pretendido es eso, poner nombres y apellidos a la historia del terrorismo, ¿no? Contar qué historias han ido creciendo detrás de los titulares que en su día aparecieron en los periódicos, ¿no? Cuando ya se extingue el eco informativo que sigue un atentado y eso pues llega el momento de salir adelante con una familia como esta que citaba con 3 niños pequeños, ¿no? Decía que puede parecer ingenuo que alguien se replantee su propia biografía al leer las declaraciones de una viuda, ¿no? Y hace no mucho una persona que trabaja en El Mundo me envió un informe que había intervenido la policía ETA, era un informe interno con reflexiones que ellos mismos hacían sobre diversas cuestiones de actualidad y había una referencia muy pequeñita justamente al relato de las víctimas. Se habían empezado a publicar de manera más frecuente pues, entrevistas a víctimas, reconstrucciones de atentados como las que ahora aparecen en este libro y se decía en ese documento, dice, ese tipo de relatos están haciendo mella en la moral de la militancia. Entonces me pareció muy interesante porque era como si los propios afectados, por llamarlo de alguna manera, diesen la razón o diesen sentido a este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, sobre el libro no me voy a extender mucho más, vamos además justos de tiempo, hay un par de ejemplares, como ha comentado Ignacio, en la entrada y bueno, luego si no en el coloquio, pues si alguien tiene alguna duda o alguna curiosidad la resuelvo, ¿no? Ha sido un trabajo periodístico muy interesante, el tema lo es desde luego, el reto era hacer justicia a los acontecimientos, que es lo que los 4 periodistas que hemos estado dedicados de lleno en el equipo que se creó para hacer el trabajo, bueno, nos hemos ido recordando día a día, ¿no? Cómo hacer justicia a lo que ha ocurrido, ¿no? La vida de tantas personas, a la dignidad de tantas personas, ¿no? Hablaba, creo que fue ayer o anteayer, Anne Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, en unas jornadas que se han celebrado también en Madrid, organizadas por Covite, de la dignidad de las víctimas, ¿no? Decía ella, es algo que nadie les puede quitar. Y quizá puestos a sacar conclusiones de nuestro trabajo hemos hecho pues como 50 o 60 entrevistas muy largas, además estando con tiempo, con todas estas personas
Y bueno, ¿qué lectura o qué conclusión se puede obtener, ¿no?, del encuentro con todas estas personas? Pues justamente esta, la de su dignidad, ¿no? Y quizá la manera, vamos, al menos yo pienso que es así, ¿no? La manera en la que se manifiesta de modo más concreto, más ilustrativo, esa dignidad, es en que todos han tratado de educar a sus hijos, cuando ha sido el caso, o a sus familiares más próximos, sin odio, ¿no? O sea, esa espiral que ETA ha pretendido poner en marcha, de odio, de destrucción, o sea, nunca ha ido a más, nunca se ha desarrollado, porque las víctimas, por así decirlo, han parado el golpe, han absorbido el impacto en primera persona, pero no lo han transmitido, ¿no? La propia Lina, cuando esta mujer de Málaga, ¿no?, que contaba, madre de 3 hijos, cuando le preguntamos cómo les explicó a sus hijos, no lo tengo a mano, pero me lo sé prácticamente de memoria, le preguntamos, ¿cómo les explicaste a tus hijos, cuando ya eran mayores, cuando tenían capacidad de hacerse preguntas, qué le había ocurrido a su padre, ¿no? Y ella decía, pues bueno, se lo conté con naturalidad, les expliqué que su padre era policía, que le tocó una época muy difícil, que fue a Pamplona y que unos hombres malos lo mataron. Pero siempre se lo he explicado de manera natural, para que crezcan sin odio. He procurado que crezcan sin odio, ese era su objetivo, ¿no? Y eso mismo lo hemos ido descubriendo en muchas otras personas, ¿no? En el vídeo aparecía Íñigo Pascual, cuyo padre, ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, fue asesinado en Bilbao. Él también es ingeniero, trabaja actualmente en Iberdrola, tiene 2 hijos adolescentes y nos daba una explicación, vamos, casi con las mismas palabras, ¿no? Y eso, en el fondo, yo creo que es una epopeya, ¿no?, a la que quizá hemos asistido sin darnos cuenta del todo, ¿no? Ha habido mucha gente buena que realmente podríamos decir, ha sufrido el terrorismo porque le ha tocado, pero que nos ha dado una gran lección, bueno, y ha permitido, me parece que se puede decir así, que estemos donde estamos, ¿no? Ahora se habla de que ha habido una victoria policial o judicial sobre el terrorismo, se discute, ¿no?, si esa victoria es también política, pero en fin, me parece que sí que podemos hablar de que ha habido una victoria moral, ¿no? Que ha habido gente, pues, que siempre ha tenido clara dónde estaba la frontera que separaba a unos y otros, ¿no? Voy a terminar, vamos, en un minuto, con 2 citas de todas estas entrevistas que hemos ido haciendo. Bueno, todas son muy impresionantes, cada caso es cada caso, pero quizá de las últimas ha habido 2 que nos han llamado mucho la atención. Una es a una señora que se llama Olvido Mañas, que vive en Castellón, tiene 70 y tantos años, cuyo hijo, el mayor de sus 7 hijos, guardia civil, fue asesinado en Navarra en el año 1990 en la Fó de Lumbier, en unos sucesos muy tremendos que hubo, que más luego los etarras que lo mataron se suicidaron. Y bueno, esta mujer nos contó no solo cómo asesinan a su hijo mayor, sino cómo su segundo hijo, que ya padecía alguna depresión, a raíz de lo que le ocurre a su hermano, pues cae en picado y se suicida, ¿no? Y bueno, pues explicaba la vida que había llevado desde entonces. Es una familia modestísima, ¿no?, que vive en una casa muy humilde, y allí estuvimos con ella en Castellón, y le preguntamos en la entrevista, ¿sienten odio, rencor, ella y sus hijos? Dice, no sé lo que siento. No sabes si sentir rencor, si olvidar y vivir recuerdos tan duros. Y al final dices, que se encargue el de arriba de vosotros. Yo no soy quien para condenar a nadie, aunque hayan matado a mi hijo. Para eso está Dios. Los que están allí estarán ardiendo en su alma, o a lo mejor Dios los perdona si ellos piden perdón. Porque Dios es Dios, pero es muy bueno, y si cualquier persona se arrepiente, por malo que haya hecho, a lo mejor es capaz de perdonarlo. Claro, esa es en fin, ese es el talante, ¿no?, de estas personas de las que estamos hablando, ¿no? Y creo que es importante recordarlo, ¿no? También entrevistamos recientemente a Reyes Zubeldia, viuda de José Javier Mújica, concejal de UPN, asesinado en Leiza en el año 2001, lo recordábamos ahora con José Cruz, que él estuvo, bueno, en el pueblo, pues de inmediato, ¿no? Reyes es una mujer magnífica, extraordinaria, de la que, bueno, pues hemos aprendido un montón, es gente muy ejemplar, y en su caso se detuvo a los autores unos años después, se celebró el juicio en la Audiencia Nacional, además hubo que repetirlo, bueno, por un problema técnico, a la juez, igual lo recordáis, se le escapó un exabrupto porque estaban los etarras en la pecera de la Audiencia Nacional y se rieron, ¿no? Y entonces la juez en un momento dado dijo algo así como, y encima el hijo puta se ríe, ¿no? Y entonces, previendo que quizá eso invalidara la vista oral, pues eso se
no, se inhibió y hubo que repetir el juicio. Entonces, en esa segunda ocasión, Reyes, que en la primera vez había declarado con un biombo, pidió ver la cara a los autores del asesinato de su marido. Y entonces, bueno, pues la jueza accedió y cuando terminó de declarar se detuvo delante del cristal y los miró, ¿no? Ahí estaban Juan Carlos Besance, Óscar Celarain, Andoni Otegui y Javier García Gaztelu, Chapote, que era el jefe que desde Francia dio las instrucciones. Le preguntamos en la entrevista, ¿qué impresión le causó verles? Y respondió, mucha pena, una pena de chicos, porque se ve que en el fondo están muy vacíos y no saben cómo llenarse por dentro. Y hacen esas barbaridades para llenarse. Eso es lo triste. No se dan cuenta de lo que significa esta vida, a qué hemos venido y para qué estamos. No. Están enfermos, ciegos y no ven más que lo suyo. Les ves y qué pobres. Da mucha pena, mucha tristeza. La vida es tan bonita, tan bella, tenemos unas cosas tan buenas y que se pongan así. Rezo todos los días por ellos porque me dan mucha pena. Cuando se planteó este libro, ya terminó hablando con el consejero de Cultura, Juan Luis Sánchez de Muniain, que de alguna manera es el consejero y el departamento que han apadrinado la iniciativa, que la han promovido. Hablábamos de que se trataba de documentar lo ocurrido para que dentro de 40, de 50, de 60 años cualquier persona se pueda asomar a un lugar y encontrarse con la historia, eso contada de manera rigurosa, ¿no? Yo creo que a la vez que hemos recogido la historia, y me parece que nos hemos acercado a ese objetivo, de eso, que dentro de un tiempo cualquiera tenga a mano, ¿no?, el relato de los acontecimientos, también le brindaremos la oportunidad de conocer, aunque sea eso, con efecto retroactivo, a quienes los padecieron, como decía antes, de manera más directa, ¿no?, y de admirar el ejemplo que nos han dado, ¿no?, y de reconocer la deuda de gratitud que tenemos contraída con ellos. Y muchas gracias.